Probablemente sea la última vez que este año el sol otoñal ilumine con vivos colores rojizos las montañas de Kravacerija. Bajo la sombra de la iglesia católica restaurada recientemente, los niños del colegio se calientan jugando al fútbol. La renovación de la iglesia medieval es mucho más que una simple restauración. Es también un símbolo, una fuente de orgullo para los habitantes de esta parte de Kosovo. Es un indicador de que el puño de hierro que el islamismo y el comunismo ejercieron a lo largo de los siglos por fin se ha relajado. Esas familias que tuvieron que esconder su identidad cristiana durante las amenazas de persecución y muerte ya pueden vivir su fe sin tapujos. Hoy los niños pueden acercarse al padre Robert, el sacerdote de la parroquia, y preparar su primera comunión sin miedo. En el aire flota una sensación de retorno, como lo que se siente cuando vuelves a estar en casa. El pueblo de Kravacerija pertenece al municipio de Malisevo. Es una región pobre. Muchos de sus habitantes trabajan afuera. Aquellos que se quedan apenas logran llegar a fin de mes, pero a pesar de la pobreza, los vecinos se sienten orgullosos de su generosa hospitalidad. Es un honor para todas las familias que el nuevo sacerdote les visite. El padre Robert y unas monjas visitan la casa de Imer Bitusi. No hace mucho, Imer recibió el sacramento del bautismo y pronto sus hijos también serán bautizados. Mi padre me dijo una vez que todos éramos católicos y eso es lo que ahora me he hecho. Viví en Eslovenia 20 años y allí siempre iba a misa. Esto no supuso inconveniente alguno para mis compañeros de trabajo, todos vinieron a mi bautizo. La familia de Imer, como la mayoría de la gente de los pueblos de montaña de Kosovo, forman parte de una comunidad sumergida conocida como criptocatólicos. Los albano-kosovares los llaman yaramani o camaleónicos. Es un fenómeno de los Balcanes que se originó en el siglo XV, cuando la zona cayó en manos del Imperio Otomano. Incapaces de resistir la presión y el terror impuesto por los turcos, la mayoría de los albano-kosovares se convirtieron públicamente al Islam. Aún así, en los remotos pueblos de las montañas se seguía practicando la fe católica en la intimidad de las casas. Nunca perdieron la esperanza de que algún día podrían volver a traspasar públicamente la puerta de una iglesia sin temor a las represalias. El doctor Hayat Drancoli, profesor en la Universidad de Pristina, aclara el contexto histórico de este fenómeno. El criptocatolicismo se manifestaba solo de manera externa, no en su esencia, para mitigar las presiones a las que se veían sometidos, como la imposición de pagos por su condición religiosa, los altercados, la violencia y demás problemas a los que se enfrentaban. Los que se convirtieron al criptocatolicismo seguían los preceptos de la iglesia, iban a misa, pero solo a escondidas. No lo podían hacer públicamente. Ismet Sopi es de Lapusnik, un pueblo en el municipio de Drenica. Es periodista y dirige una emisora de radio local. Como muchos de los criptocatólicos, está muy orgulloso de sus predecesores que, a pesar del terror impuesto por los turcos, mantuvieron la fe cristiana en su familia. Para nosotros, los criptocatólicos, practicar el islamismo y la fe católica en casa era lo normal.
El Islam llegó a nosotros sobre todo a través de las mujeres musulmanas que se casaban con alguno de los nuestros. Católicos somos desde hace más tiempo del que puedo recordar. En nuestras casas sabíamos cuándo eran todas las festividades, la Navidad, la Semana Santa, el Día de Ascensión. Encendíamos velas, nos santiguábamos y rezábamos. Celebrábamos el fin del Ramadán, pero no hacíamos nada del otro mundo. Celebrábamos la Navidad y la Semana Santa más de forma simbólica. El clero islámico oficiaba los funerales. En este sentido, la fidelidad y dedicación a la Iglesia Católica del pueblo albano jamás se rompió. El obispo Dode Gergi señala estas profundas raíces históricas. Podemos decir que la Iglesia Católica de Kosovo es una iglesia apostólica. La iglesia de San Pablo y el pueblo albano se remontan a la Biblia. Sabemos que San Pablo escribió a los romanos para que llevaran la palabra de Dios a los ilirios. De esta forma la Iliria empezó a formar parte de la Biblia. Hasta la llegada de los turcos, los albanos eran fieles a la Iglesia Católica, también a las enseñanzas apostólicas. A partir del siglo XVI y sobre todo después del siglo XVII, hubo una islamización del pueblo albano, lo que hizo que la mayoría se convirtiera. A pesar de ello, aunque cambiaran al Islam, nunca abandonaron la fe católica. Esta unión con la Iglesia no gustó a muchos regímenes ni a los enemigos del pueblo albano. En Kosovo, a lo largo del siglo XX, era políticamente incorrecto argumentar esos lazos históricos con la Iglesia Católica. Sin embargo, a lo largo de todo el país, aún se pueden encontrar ruinas arqueológicas paleocristianas. Debido a las trabas interpuestas por los regímenes políticos de la época, estas no se excavaron. Actualmente, uno de los pocos lugares que se encuentra parcialmente excavado es Ulpijana, a 4 kilómetros de Pristina, la capital de Kosovo, donde hay restos de la primera diócesis cristiana. Ja sam rođen kao musliman, a znam da moji preci, ja sam pratio Nací como musulmán, pero ahora sé que mis predecesores eran católicos, católicos de verdad. Lo sé porque investigué un poco en Dubrovnik, Venecia y Roma. Uno de mis antepasados fue obispo en Skadar y fue empalado en 1691. Llama la atención que en Semana Santa y otros días festivos las iglesias se encuentren llenas de musulmanes. Yo soy uno de ellos, siempre he estado allí para este tipo de celebraciones. Este fenómeno de cristianización y redescubrimiento de las raíces personales es un fenómeno de autoconocimiento. En todas las familias albanas es algo de lo que se habla hasta en las cafeterías. Todo el pueblo albano comenta sus experiencias religiosas y trata de localizar de lo que es mejor para cada uno. Quieren ser capaces de decidir. Me refiero a que es una recristianización y reislamización del pueblo albano porque se avanza en las dos direcciones a la vez. Nos encontramos con personas bautizadas que quieren convertirse y proclamar abiertamente su regreso a la fe católica. No se han dejado el Islam, pero se han dado cuenta de que en realidad nunca fueron auténticos musulmanes. Simplemente ahora pueden decirlo abiertamente. Na prej vitit 90 kemi insistuar me Kamkule që
Ya en la década de los 90 tratábamos de revivir nuestra fe y es que poco a poco las generaciones más jóvenes olvidaban su pertenencia al cristianismo. Pero la guerra comenzó y sencillamente no podíamos revivir esa fe. Ahora que Kosovo ha proclamado su independencia, hemos decidido declarar abiertamente lo que sentimos para que el mundo entero sepa que somos cristianos. La supervivencia de los criptocatólicos necesitaba tolerancia interconfesional, tanto del pueblo como de la familia. Agron Vitusi, profesor de la Escuela de Artes de Pristina, lo recuerda intensamente. Cuando tus padres pertenecen a distintos credos es algo excepcional y muy especial, porque yo personalmente no sé lo que es odiar a otra religión. Para mi madre, la noticia de mi decisión de convertirme supuso un gran alivio. Ella ya sabía la decisión de que sus hijos tomarían y teníamos libertad de elección. No importa, yo sigo queriendo y respetando a mis tíos musulmanes de la misma forma que quiero y respeto a quien no es cristiano. El período de islamización de Kosovo duró 3 siglos. Un segmento de población logró resistir y de aquel pequeño núcleo surgió la Iglesia Católica, que actualmente cuenta con 65.000 creyentes, 47 sacerdotes y cientos de monjas dispersas por las 24 parroquias que hay por todo Kosovo. La Iglesia está experimentando un crecimiento dinámico y posee el mayor número de vocaciones en Europa. La mayor concentración de católicos en Kosovo se encuentra en la pequeña ciudad occidental de Dakovica. Uno de los momentos más impresionantes en esta parroquia sucede durante la festividad de su patrón, San Pablo. Los creyentes se reúnen cada año en esa fecha para celebrar al santo y el comienzo del cristianismo con una procesión y misa. Después de tantos años en las catacumbas, ahora celebran que no hay motivo alguno para ocultar sus creencias. En 1999 hubo aquí un cambio en la vida de la Iglesia Católica. Fue el comienzo de una era en la que sus miembros podían expresar libremente su fe, rezar sin miedo y aparecer abiertamente en los medios. Ya se nos permitía establecer abiertamente vínculos con nuestros presidentes y se nos concedió tanto espacio como quisiéramos. Uno de los episodios más sangrientos de la historia de los albano-kosovares tuvo lugar a finales de la década de los 90. En esta región tuvo lugar la disolución final de Yugoslavia. Con la intervención de la OTAN en 1999, acabó la represión que, durante más de un siglo, ejercieron los serbios sobre los ciudadanos albanos. Se abría el camino a la, por tanto tiempo, deseada independencia de Kosovo. Actualmente, Kosovo es un lugar que alberga la esperanza en un nuevo y mejorado comienzo. La mayoría de los ciudadanos del país más joven de Europa reciben el término independencia con una sonrisa en la cara. En este área, anteriormente compuesta por provincias yugoslavas, cerca de 2 millones de habitantes, el 90% son de etnia albana. Además, Kosovo posee la población más joven de Europa. Más del 50% tiene menos de 26 años. Pero las cosas no han sido nada fáciles. El profesor Mark Krasniqi, doctor en la Universidad de Pristina, señala algunos de los principales problemas que afectan a todo el Estado.
Teníamos la esperanza de que llegara una mejora económica. No teníamos industria. Robaron y devastaron todo. Aquí hay una pobreza extrema y el desempleo es un problema muy grave. Alrededor de un 50% de la población activa no tiene trabajo alguno. Si no hay industria, ¿dónde va a trabajar la gente? No todos pueden ser empleados públicos. El sentimiento de libertad religiosa es una característica fundamental de la nueva identidad nacional del albano kosovar de a pie. Todas las creencias religiosas se respetan. Los albanos están orgullosos de que entre ellos haya musulmanes, católicos y ortodoxos. Es algo que no ha supuesto conflicto alguno, ni antes, ni ahora, ni entre ellos, ni a nivel de condición religiosa. Durante la Guerra de la Independencia, se implantó un islamismo más radical con influencias originarias de Arabia Saudita e Irán. Tras siglos de pacífica coexistencia entre las religiones mayoritarias, surgieron tensiones que llegaron incluso a la comunidad islámica local. Así lo explica Kemal Morina, vicedecano de la Universidad Islámica. Problemet kanë qenë të natyrës ideologjike. Të rinjtë tonë janë kryer me një ideologji. Nuestros problemas eran de naturaleza ideológica. Nuestros hijos regresaban al colegio con una ideología ajena a nuestro pueblo y a nuestra tradición islámica. Nos encontrábamos con situaciones en las que algunos de nuestros jóvenes excluían a otros credos, inclusive discriminando a sus propios hermanos musulmanes. Decían que nuestras tradiciones islámicas celebradas aquí desde hace 5 o 6 siglos no eran legítimas. Las personas mayores o incluso las de mi generación se quedaban estupefactas cuando escuchaban que sus prácticas religiosas no eran del todo propias del Islam. Esto causaba una gran consternación en la población. Este nuevo concepto del Islam supuso una división interna, así como entre nosotros y nuestros hermanos ortodoxos y católicos. Era algo inédito en nuestras tradiciones religiosas y nacionales. Toda profesión de fe tenía que ser capaz de convivir codo con musulmanes, católicos y ortodoxos, tal como se había hecho siempre por estos lares. Los salafistas no causaron un impacto significativo en la vida religiosa y cultural de los albanos de Kosovo. En cambio, en Bosnia-Herzegovina, la influencia entre los musulmanes locales fue mayor, sobre todo en las áreas más rurales. Sin embargo, esta minoría del islamismo kosovar, con su sola presencia y su comportamiento agresivo, sorprendió y perturbó a los cristianos de Kosovo. Estos cambios extrañaron a Pask Hudah, un joyero católico de Prizren, una ciudad al sur de Kosovo. No me molestan las demás confesiones. Si no eres capaz de respetar la religión de los demás, no serás capaz de respetarte a ti mismo. En cambio, lo que me molesta es el extremismo. Hasta donde soy capaz de recordar, y eso que vine a Prizren cuando era muy pequeño, jamás había visto a una mujer musulmana con velo. Esa tradición es árabe. Ni antes ni ahora hemos tenido problemas aquí, pero me preocupa que se haya fomentado. Se puede ver en todas partes. Actualmente hay una creciente sensibilidad al respecto. No llego a entender para quién puede ser conveniente. Para el reconocido periodista, publicista y profesor Ramiz Kelmendi, esto también supone un motivo de preocupación. Para mí es muy triste ver todo esto. Veo a chicas jóvenes con velo o con toda la cabeza y el torso tapados. Se tardaron siglos en acabar con este tipo de cosas. Ahora estas mujeres intelectuales van así a la universidad donde llevo trabajando 12 años. Una joven con velo vino a verme. Eso es algo que no tiene nada que ver ni con los albanos ni con su cultura.
En primer lugar, era imprescindible saber que era una islamización forzada y que nuestros antepasados habían mantenido viva la fe a lo que realmente pertenecían. En segundo lugar, había que reconocer la creciente presencia de un islamismo radical que era impuesto por una minoría dentro de la comunidad islámica. Queríamos proteger a nuestros hijos de algo tan pernicioso. Estas son las dos razones por las que decidimos hablar públicamente de nuestra fe. La población católica minoritaria de Kosovo ha buscado el apoyo de la Iglesia Universal en este incipiente renacimiento. Organizaciones benéficas como Ayuda a la Iglesia que Sufre han comprendido lo importante que es apoyar a esta nueva identidad católica, especialmente en lugares de culto, como la nueva Catedral Católica en la capital, Pristina, en honor a la Madre Teresa. Para Agron Bitusi, esta catedral es un símbolo especial. Para mí esta catedral es como una semilla que se plantó en nuestro país hace 2000 años, largos años en los que nuestra gente ha sufrido y se ha sacrificado de forma indescriptible. Demasiadas veces nuestro suelo se ha visto inundado con la sangre de nuestro pueblo, cuando lo único que querían era mantener su cultura, su tradición y su lengua. Y ahora de ese suelo, precisamente en el momento de la declaración de independencia, esa semilla ha germinado en forma de esta catedral y está creciendo para nosotros. Se representa una corona de libertad y democracia. Que la catedral lleve el nombre de la Madre Teresa es muy significativo, ya que fue una de las personas más importantes del siglo XX y podemos decir abiertamente que ella fue un evangelio viviente en el mundo. Cuando era joven, a punto de tomar las decisiones fundamentales de su vida, la Madre Teresa vino aquí, al templo de la Virgen de Letnica. Inmersa en los rezos frente a la estatua de Nuestra Señora de Letnica, pedía la gracia necesaria para recorrer el difícil camino que se le presentaba. En las vísperas de la Asunción de la Virgen, siguiendo los pasos de la Madre Teresa, el obispo Dod Gergi dirige a su congregación en el santuario mariano más grande de esta parte de los Balcanes. Ahí piden por la intercesión de Nuestra Señora para que la nueva nación de Kosovo tenga un futuro pacífico. Queremos devolver al espíritu de todos los albanos el amor al cristianismo y a la Iglesia. A los que deseen lo contrario, a todos aquellos que vean el mundo que les rodea en forma distinta a la nuestra, los seguiremos considerando nuestros hermanos. Aún así, seguiremos invitando a volver a casa a todos aquellos que busquen a nuestro Dios. En la festividad de la Asunción, 20.000 católicos vienen a rezar a la Virgen de Letnica procedentes de Kosovo y de los estados vecinos. Entre ellos se encuentra Ismet Sopi, que ha acudido también con su familia. Para ser honesto, desde que fui bautizado me siento estupendamente. Por fin soy libre. De algún modo siento satisfacción porque sé que he consumado la fe de mis antepasados. Cuando nos bautizamos, yo mismo, mi familia y demás familiares fuimos a las tumbas de nuestros progenitores, a los que en un susurro les decimos que habíamos cumplido sus deseos y que ahora éramos cristianos. Agron Bitusi no solo ha honrado a sus antepasados con su bautismo, para él, su bautizo es ante todo la solución para los retos que el futuro les depara tanto a él como a su familia.
Fue bautizado el 15 de junio de 1995. Con este acto honré a mis antepasados, algunos de ellos sufrieron por proteger su fe e incluso se arriesgaron a padecer duras consecuencias. Esta ha sido probablemente la mayor experiencia de mi vida y tanto yo como mis hijos continuaremos en este camino para siempre. Para mis hijos no será duro decidir el camino porque yo estaré en una posición en la que seré capaz de enseñarles el camino de la luz verdadera.